Con respecto al libro de jubileos, estas son las palabras de la distribución de los días de la ley y el testimonio de los hechos en los años. Sus septenarios, que es la semana de años, 7 años, siendo el último año el Shemitah, que se daba reposo y liberaba a los esclavos. Y sus jubileos, que es después de 7 semanas de años, el año que le sigue, que es el año 50, viene siendo el jubileo. Y es ahí donde los esclavos que decidían después del septenario quedar como esclavos ya eran liberados, eran jubilados. En todos los años del mundo, tal como lo comunicó el soberano a Moshe en el monte Sinaí, se dice que, al menos en la tradición, se dice que este libro de jubileos Yahweh se lo habría dado a Moshe cuando subió los 40 días y 40 noches a recibir la Torá. Le habría dado la Torá y el libro de jubileos. Entonces, como decía, he dicho en varias ocasiones, se cree que varias partes del libro se perdieron y después le añadieron los ancianos del pueblo según la tradición, y ahí es donde obviamente habría detalles que parecen ir en contra de la Torá o no ser inspirados, mientras que otros consideran que fue escrito por otra persona completamente diferente después de Moshe y le puso el nombre de Moshe como para añadirle autoridad al libro. Lo vamos a leer porque tiene sus cosas importantes, detalles interesantes, que confirman varias cosas. De todas maneras, ¿verdad? Y si hay algún detalle que parece ir en contra de algo, ya sea me dicen o yo les avisaré, de acuerdo aquí a lo que vayamos leyendo. También con respecto a, como dicen, todos los años del mundo, por lo que Yahweh le dijo a Noah que la vida del hombre sería 120 años, se deduce que la historia humana duraría 120 jubileos. 120 por 50 son 6000. Entonces 6000 años, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces Yahweh hizo la creación en 6 días y descansó, reposó el Shabbat para representar que habrían 6 milenios y después daría reposo a la humanidad en el 7º milenio, después de los 120 jubileos. Entonces, decía, tal como lo comunicó el soberano a Moshe en el monte Sinaí, cuando subió a recibir las tablas de piedra de la ley y los mandamientos por orden del soberano, según le dijo, sube a la cima del monte. Y antes de empezar ya con el primer capítulo, otro punto que, como dije ahora, habrían 120 jubileos desde Adán hasta el fin de los tiempos. Habrían 70 jubileos desde que el pueblo entró a la tierra prometida hasta el fin de los tiempos. Y habrían 40 jubileos desde que Yahushua vino al mundo hasta el fin de los tiempos. 120, 70 y 40, que los vemos una y otra vez esos números en la escritura. El 70 con las 70 naciones, las 70 semanas de Daniel, los 70 años en Babel. Por eso es que habrían 70 jubileos desde que llegamos a la tierra prometida, porque al llegar a la tierra prometida no se mantuvo la ley de los reposos en los años Shemitah. Entonces Yahweh sacó al pueblo para dejar reposar la tierra, y por eso se llevó al pueblo 70 años a Babel. Entonces se lleva al pueblo 70 años a Babel para representar que habrían 70 semanas de Daniel para llegar al fin, para llegar al perdón, y que habrían 70 jubileos desde que se entró a la tierra hasta el fin de los tiempos. Por otro lado, los 40, ¿verdad? Como los 40 años en el desierto, representando los 40 jubileos que habrían de apostasía, incluso los 40 días que Moshe subió a recibir la Torá. Entonces 40 días y 40 noches, Moshe sube y después desciende, que sería como Yahushua, que es la primera manifestación de Yahweh, subió al iniciar los 40 jubileos, y al final Yahweh vendría nuevamente y la gente estaría adorando el becerro de oro, ¿verdad? Que es la apostasía, el falso Mesías y demás. Entonces, con respecto a los jubileos, 120, 70 y 40, los 3 números se mencionan mucho en la escritura. Y empiezo con el primer capítulo y dice: en el año primero del éxodo de los hijos de Israel de Egipto, en el tercer mes, el 16 de este mes, habló el soberano a Moshe. El 16 del tercer mes, que eso vendría siendo un día después de Shavuot, porque habría sido en Shavuot que ascendió a ver al Padre. En el primer año del éxodo de los hijos de Israel de Egipto, en el tercer mes, el 16 de este mes, habló el soberano a Moshe.
Sube al monte donde yo estoy y te daré 2 tablas de piedra con la ley y los mandamientos que enseñarás tal como los he escrito. Subió Moshe al monte del soberano y su estima se asentó sobre el Sinaí y una nube lo cubrió por 6 días. Pero eso es lo que vemos en el Éxodo. Al 7º día el soberano llamó desde la nube a Moshe, que vio la estima del soberano como fuego ardiente en la cima del monte. Moshe, un segundo. Entonces al 7º día, ¿verdad? Que ya sería después de haber estado 6 días. Y repito, esto ya lo hemos visto y la vez pasada lo hemos hablado bastante cuando se explicó lo de Shavuot, cuándo es Shavuot, de acuerdo a lo que dice el Éxodo, a diferencia de lo que se dice en el cristianismo y se dice en el judaísmo. Siendo Shavuot el 15 del tercer mes, después de la cuenta de 49 días, como ya había explicado ahora. Entonces dice, Moshe permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Y el soberano le mostró lo pasado y lo futuro de la distribución de todos los días de la ley y la revelación. También algo que iba a decir con respecto al anterior, donde decía, al 7º día el soberano llamó desde la nube a Moshe, que vio la estima del soberano como fuego ardiente en la cima del monte. Esto es importante porque vemos la estima como fuego ardiente. Recuerden que en Éxodo 33 y en otras partes de la escritura vemos como con Yahushua, que es el primero, vendría la presencia de Yahweh a nosotros, por eso él sería llamado Immanuel, el poderoso con nosotros, y el favor. Cuando Moshe le dice en Éxodo 33, muéstrame tu camino, Yahweh le dice, mi presencia irá contigo y te mostraré mi favor. Entonces el favor y la presencia de Yahweh vienen con Yahushua, que es el camino. Después Moshe le dice, muéstrame tu estima, lo que erróneamente traducen como gloria. Muéstrame tu estima. Y Yahweh le dice, voy a confesar mi nombre delante tuyo y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, tener compasión de quien quiera tener compasión. Y eso representa la segunda manifestación. Yahushua vino como el agua de vida a limpiar los pecados, traer misericordia. El último viene como el fuego consumidor a mostrar la estima de Yahweh, a traer juicio, dar entendimiento, entre otras cosas. Entonces, al decir ahí que vio la estima del soberano como fuego ardiente, vemos la conexión entre la estima y el fuego, la misericordia y el agua. ¿Estamos? Y eso también muestra que estaba viendo a un malaj, ¿verdad? Porque Yahweh se le manifestó a través de un malaj, Micael, y eso también indica, Micael es el fuego que representa la estima. Ahora bien, Moshe permaneció en el monte 40 días y 40 noches, como los 40 jubileos, y el soberano le mostró lo pasado y lo futuro de la distribución de todos los días de la ley y la revelación. Dijo, también al decir todos los días de la ley es interesante porque se podría ver como, hablando de todos los jubileos en general, ahora veremos desde dónde empieza hasta dónde llega, pero recuerden que la ley y los profetas reinaron desde Moshe hasta Juan el Bautista y a Yohanan el Inmersor. Entonces, al decir la distribución de todos los días de la ley, se podría entender como ese periodo que está entre el periodo en el que reinó la muerte y el periodo de los últimos 2000 años en el cual vino el favor y la verdad con Yahushua. Entonces, entre la muerte y el favor y la verdad estuvo el tiempo de la ley y los profetas. Entonces, los días de la ley y la revelación, que la revelación puede referirse a la revelación que se le da a los profetas. Dijo, presta atención a todo lo que voy a decirte en este monte y escríbelo en un libro, para que vean sus generaciones que no les perdonaré el mal que hicieren, descuidando la norma que establezco hoy entre tú y yo por siempre en el monte Sinai. Ocurrirá cuando les llegue cualquier castigo que estas palabras darán testimonio contra ellos y caerán en la cuenta de que yo soy más justo que ellos en todas sus leyes y acciones y que he sido con ellos fiel. ¿Verdad? Al tener todo escrito, son como avisos de si hacen esto, pasa esto. Si esto se perdiera, después el pueblo alegaría que Yahweh es injusto porque no entenderían en qué rompieron el pacto y otras cosas por las cuales vino el castigo. Entonces de esto, para esto serviría este libro. Dice, y que he sido con ellos fiel. Tú copia estas palabras que hoy te comunico, pues conozco
su contumacia y dura cerviz desde antes de traerlos a la tierra que prometía a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije: a vuestra descendencia daré una tierra que mana leche y miel. Comerán, se hartarán y se volverán a Elohim falsos. ¿Verdad? Esto lo habla la escritura de cómo esto sucedería. Yahweh sabía y lo avisó. También nos dijo: no hagan esto, pero lo dijo porque iba a pasar. Bueno, lo dijo porque teníamos que saber qué hacer y qué no hacer, pero además porque iba a suceder. Él ya lo sabía, y al decirlo ya había un precedente para que cuando lo hiciéramos él pudiese decir: se los dije y por eso pasa esto y esto y esto. Entonces Yahweh sabía que íbamos a caer en pecado, el pueblo que vino de Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas que fueron probados, razón por la que Yahweh utiliza sus nombres. Abraham, Isaac y Jacob representan al Padre como primero y último. Abraham, padre de la emuná, padre de multitudes, padre exaltado. Y Isaac, el que se ríe, él se reirá. Curiosamente la escritura dice, uno de los versos en Salmos que yo utilizo para una canción, ¿verdad? Él se burlará de todos ellos, todos los que siguen a los ídolos. Y eso hace alusión a que a través de Yahushua, al verdadero Mashiach, Yahweh se reirá. Porque como dicen, el que ríe de último ríe mejor. Y Jacob, suplantador, porque el último viene como un suplantador, razón por la que lo van a ver como malo, ladrón, etc. Pero él viene a suplantar al enemigo, al poderoso de este mundo, a quien el mundo ve como el bueno, y por eso al venir el último, que de hecho viene como representación del bueno, lo van a ver como el malo, porque en esta realidad llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces ven al enemigo como el bueno y al último como el malo. Y al venir a reemplazar con la verdadera doctrina al poderoso de este mundo, lo van a ver como que quiere quitar la verdad según ellos lo ven como verdad, esa falsedad que sigue. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, esos nombres son claves. Padre de multitudes, él se reirá a través del suplantador. El padre de multitudes se manifestó como el primero y último. Primero para traer el gozo, la risa en Yahushua, la sangre que él dio para el nuevo pacto, que es el vino que alegra, y el último que viene a suplantar al falso Elohim de este mundo, así como David suplantó a Saúl, así como Jacob suplantó a Esaú, y hasta se podría decir como Set, que Set significa sustituto, tomó el lugar de Abel, el justo que mataron. Entonces, en el sentido positivo, el último viene a tomar el lugar de Yahushua, a quien mataron. Obviamente Yahushua sigue vivo, pero está en el cielo a la derecha del Padre. Entonces Yahweh envía a uno para representarlo en la tierra. Entonces decía: desde antes de traerlos a la tierra que prometía a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije: a vuestra descendencia daré una tierra que emana leche y miel, comerán, se hartarán, ¿verdad? No solo el sentido de que van a comer hasta ya no poder más, como cuando comieron las codornices que le salían por las orejas, por la nariz, la carne de tanto que habían comido. También se puede interpretar como se usa este término aquí en Costa Rica, ¿verdad? De hartarse, no solo de comer, sino de cansarse, de ya el hecho de que al Yahweh darles tanta bendición, tristemente llegaron a estar demasiado cómodos. Y como dice la escritura, que Efraín empezó a tirar cosas. Vamos a ver si lo encuentro este verso rápidamente. Yeshurum, dice Deuteronomio 32:15, pero engordó Yeshurum. Yeshurum es un nombre cariñoso, un nombre como un apodo, pero de amor, que Yahweh le da a Israel. Yeshurum, que viene de Yashar, que significa recto. Entonces dice: pero engordó Yeshurum, de tanto comer, claramente, de tanta bendición, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al poderoso que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Al poderoso que lo hizo, menospreció la roca de su salvación. O sea, rechazaron a Yahweh y menospreciaron a Mashiach, Yahushua, la roca, la piedra angular de nuestra salvación, Shua. También al decir abandonó al poderoso que lo hizo, recuerdan que de hecho ayer explicaba en el programa que hay 4 niveles o mundos de creación: Beriyah, creación, Atzilut, que es emanación; Beriyah, que es creación. Recuerdan que Yahweh todo lo hizo a través de su palabra. Yahushua es la palabra,
Entonces Yahweh vendría siendo emanación e incluso su ruach. Después viene creación, que lo hizo a través de su palabra. Después viene formación, yetzirá, y después viene acción, como lo que leí ayer, el pueblo que creó, formó e hizo. Entonces, al decir aquí, abandonó al poderoso que lo hizo, como también dando a entender ese cuarto nivel, ya cuando llegamos al puro final de la historia, donde ya todos deberíamos ser hechos y derechos, pero muchos van a haber rechazado al poderoso que los hizo y menospreció la roca de su salvación, como en la apostasía. Entonces, dice Abraham, Isaac y Jacob: cuando dije a vuestra descendencia daré una tierra que emana leche y miel, comerán, se hartarán y se volverán a Elohim falsos. Tristemente, ¿verdad? Eso sucede mucho. La comodidad, una de las razones por las que es más fácil que entre un camello a través del ojo de una aguja que un rico entre al reino de Yahweh, es porque la comodidad y el poder en este mundo que dan las riquezas materiales hace que mucha gente se olvide de Yahweh, porque piensan que todo lo pueden ellos mismos, porque no necesitan estar orando para tener comida, porque tienen la alacena llena y un montón de plata para comprar si les hace falta, y todo lo demás, casa, ropa y todo eso. Mientras que aquellos que son pobres son ricos en fe, porque al ser pobres tienen que estarle pidiendo a Yahweh ayuda todo el tiempo, y Yahweh les da esa ayuda. Entonces ellos se dan cuenta que hay un poderoso verdadero que les da todo. Por eso cuando el pueblo cuando Yahweh bendijo al pueblo tanto, esa comodidad, esa riqueza que tenían, los llevó a abandonar a Yahweh y seguir los falsos Elohim. Obviamente el dinero, las riquezas materiales son uno de los Elohim más comunes. De hecho, vemos en Isaías 65:11 que dejaron a Yahweh para seguir a Gad. Gad es fortuna, entonces empezaron a adorar la fortuna. Y eso es como, ¿verdad?, gente que dice creer en el Todopoderoso, pero se engaña a sí mismo porque quiere seguir en el mundo que está, y por ende se hace un propio poderoso, Elohim, Dios, para seguir haciendo lo que hace, pensando que no hay quien lo juzgue, no hay quien lo vaya a condenar y demás. Por eso mucha gente prefiere ir a una iglesia, hincarse ante un ídolo, darle un besito a los pies al ídolo, ir de rodillas a donde la negrita, etcétera, a sentarse y estudiar. Porque dicen, no hombre, qué pereza leer la escritura, no, qué pereza esto, qué pereza el esfuerzo. Prefiero andar con el ídolo imaginándome que ese bichito lo va a proteger y cosas así. Entonces dice, se volverán a Elohim falsos, que no los salvarán de ninguna tribulación, como la tribulación que viene en el fin de los tiempos, y ninguno de esos falsos poderosos a los que siguen en el mundo los va a poder salvar. Óigase esta revelación como testimonio contra ellos. Entonces, el principal enfoque, además de explicar cómo la historia se divide en periodos de jubileos, 50 años, el propósito de esta revelación de jubileos es mostrar cómo el pueblo se apartaría de Yahweh, seguiría a los ídolos, y no solo en el tiempo de Moshe, después de Yahushua hasta nuestro tiempo. Todo eso que vamos a ver se aplica perfectamente a la apostasía. Dice, olvidarán todos mis mandamientos, todo lo que les ordeno, se irán tras los gentiles. Sus abominaciones e ignominias darán culto a sus Elohim, que les servirán de escándalo, tribulación, dolor y añagaza. Añagaza es un artificio para atraer con engaño. Sinónimo de señuelo, por ejemplo, ¿verdad? Trampa o algo así. Entonces, olvidarán todos mis mandamientos, todo lo que les ordeno, se irán tras los gentiles. Esto en el sentido no de que Yahweh abriría la puerta a los gentiles, así como Pablo y otros fueron a los gentiles a predicar, no, porque eso estaba profetizado que sucedería, sino en el sentido de como cuando el pueblo entró a la tierra de Canaán y Yahweh les dijo, no hagan nada de lo que hacen las naciones que van a sacar de la tierra, que voy a sacar de la tierra. Y después la escritura nos revela que empezaron a hacer lo mismo e incluso peor que esas naciones, lo cual es inimaginable, sorprendente. Pero una de las razones es porque los descendientes de Abraham somos hombres y mujeres de fe.
de emuná. Entonces, cuando agarramos una creencia, cuando agarramos fe en algo, llega a ser más fuerte que la fe de los otros, de las otras naciones. Llega a haber más dedicación de nuestra parte hacia eso. Entonces, cuando estamos en la fe verdadera, ninguno se compara con los descendientes de Abraham, pero igualmente, tristemente, cuando nos engañan, o como en el caso nuestro, que nacimos en la apostasía, así como otro montón de gente que conocemos, tienden a ser más fieles a esa mentira que aquellos que crearon la mentira en un principio. Entonces, dice, muchos perecerán, serán cogidos y caerán en manos del enemigo, pues abandonaron mi ley y mis mandamientos, las festividades de mi pacto, mis Shabbatot, lo podría cambiar, mis lugares apartados, que eso se puede ver como el Mishkan, el primer templo, el segundo templo. Entonces decía, mis lugares apartados que me aparté entre ellos, mi Mishkan y mi templo, ¿verdad? Confirmando lo que les decía, que a eso era lo que se refería con mis lugares apartados, el Mishkan y el templo. El que me aparté en la tierra para poner mi nombre sobre él permanentemente. Para poner mi nombre sobre él permanentemente. Es interesante que dice permanentemente cuando el templo fue destruido y hoy en día no está. Pero Yahushua dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, porque él es el verdadero templo. El templo de piedra era solo una representación del Mesías que vendría. Por ende, en Yahushua, que es la vida eterna misma, está el nombre de Yahweh permanentemente. Yahweh, Yahushua. Entonces vean cómo él desde un principio dice, muchos perecerán, serán cogidos y caerán en manos del enemigo, pues abandonaron mi ley y mis mandamientos, ¿verdad? Siguiendo la ley según la letra y por ende los mandamientos de hombres, tradiciones y demás. Las fiestas de mi alianza, que para muchos no se deben celebrar, para muchos son de los judíos, y hay un montón de opiniones con respecto a eso. Por algo está aquí, porque dejarían las fiestas que Yahweh mandó. Mis Shabbatot, porque muchos guardan el domingo, mientras otros guardan el viernes hasta parte del sábado, y otros guardan el sábado de una manera incorrecta, de acuerdo una vez más a tradiciones o mandamientos de hombres. Mis lugares apartados, que me aparté entre ellos, mi Mishkan y mi templo, el que me aparté en la tierra para poner mi nombre sobre él permanentemente. Se harán túmulos, bosques apartados e ídolos. Ahora, aquí dije apartados, ahí sí podría decir sagrados, ¿verdad? Sagrado viene de Sacras, que es el dios sol, por eso es que no lo usamos, pero aquí está hablando de Astarte, Ashera. Recuerdan que para adorar a Astarte, o Ashera, otro nombre de ella, la diosa falsa, la que hoy adoran como María, cortaban árboles y los llevaban a la casa, Jeremías 10, y los adornaban, como suelen hacer hoy en día, de hecho este mes. En Jeremías 10 Yahweh lo prohíbe, y a veces habían hasta bosques enteros dedicados a esa falsa diosa. Así como también, ¿verdad?, suele suceder que para hacer dinero gente hace bosques enteros de árboles de Navidad, árboles de ciprés, y uno ve y dice así, negociazo, ¿verdad? Dice, adorando vanamente cada cual al suyo, ¿verdad?, su falso Elohim, sacrificando sus hijos a los demonios, como entregarían a Moloch hoy en día, abortando, y otras formas en las que hacen algo similar, y a todas las falsas obras de sus corazones. La vez pasada me enseñaba Harman una de las canciones más comunes de Navidad, una que el ritmo va como y la letra es tétrica. ¿Se acuerdan que les había hablado de que Santa Claus, bueno, por un lado representa las garras de Satanás, Satan Claus, pero él no andaba solo, él andaba con un ayudante que era un demonio llamado Krampus, y es de ese que se hablaba de que se les decía a los niños, pórtese bien todo el año, ¿verdad? Pórtese bien porque va a venir Santa Claus, y a los niños que se portaron mal no les va a dar regalos,
Pero la historia oficial es que el niño que se porta mal se lo lleva Krampus, el demonio, que andaba con Santa Claus en un saco. Y en esa canción eso es lo que dice a los niños: tengan cuidado porque se los va a llevar Krampus si se portan mal todo el año, se han visto sus actos, etcétera, etcétera. La original habrá que ver entonces cuál es la letra, toda. Pero bueno, lo de Krampus sí es real. La historia de Krampus sí es real. El hecho de que originalmente Santa Claus andaba con Krampus también es real. De que los niños se tenían que portar bien porque se los llevaba Krampus también es real. Esa es la razón por la que, o sea, lo único que al parecer no es real es que esa sea la letra de esa canción. Otro detalle que iba a decir: ustedes han visto cómo es costumbre ponerle a Santa Claus, entre los que celebran eso, galletas y leche. Eso viene siendo una ofrenda que se le da a Santa Claus, tranquilo. Una ofrenda que le daban a Santa Claus para que no se llevara a nadie. Entonces ponían galletas y leche esperando que él dijera: qué lindos, me dejaron algo, entonces no se lleven a nadie. Pero esa es la idea, que se llevaban a los niños que se portaban mal. También que en vez de darles regalos le daban carbón. Un carbón, ¿verdad? Bueno, no necesariamente encendido, pero un carbón, o sea, nada. Y eso viene siendo en la historia oficial original del Santa Claus y Krampus. Y me lo decía el hermano por el hecho de que al poner, ¿verdad?, la Navidad viene siendo como una fiesta para los niños, en realidad. De hecho, ¿verdad?, uno cuando es niño y le enseñaban eso, uno esperaba la Navidad por los regalos principalmente. Y suele suceder que entre uno más va creciendo y empieza a ver el cambio de niño a adulto, es como: ya no es tan bonito, ya me siento raro, uy, qué lástima que ya no siento lo mismo que antes, uy, ahora me toca dar regalos en vez de recibirlos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hacen que cambie mucho el sentimiento y es como chocante para algunos, hasta el punto de ser deprimente cuando llega la Navidad. Ajá, exacto, eso iba a decir. De hecho, ¿verdad?, el Krampus viene siendo como una versión de lo que llaman el ropavejero. De hecho, yo una vez vi al ropavejero, ¿verdad?, que es supuestamente un señor que se lleva a los niños que se portan mal. Y digo que lo vi un día porque obviamente yo oía esa historia cuando era niño. Yo cuando era niño tuve calentura, como 39 de calentura, algo así era lo que recuerdo al menos que me decían. Y vieras la experiencia que tuve, espantosa, porque vi cosas, o sea, estando despierto, los ojos abiertos, yo veía cosas y nunca en la vida me ha pasado algo similar. Es sorprendente porque era completamente real. Una vez que mi mamá, no me acuerdo, o sea, no sé qué tan pequeño estaba, porque me acuerdo que me tenía en brazos y yo estaba viendo así y empecé a ver cómo el techo se despedazaba y entraban unos gusanos gigantes a comerme, y yo desesperado gritando, y mi mamá: ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y lo eso de los ropavejeros fue una vez que estaba durmiendo y bueno, vi una cosa espantosa en la cama. Entonces me levanté, iba a ir al cuarto de mis papás, y donde hago así, veo a un hombre como ropavejero con la bolsa entrando por la puerta y se me quedaba viendo y ya venía por mí. En eso yo salí corriendo, pero como les digo, fue sorprendentemente real. No sé qué edad tenía, pero todavía me acuerdo como si fuera ayer. Sí, 39 de calentura. Sí, el coco sí. Entonces, con lo que Krampus, con lo que decía el hermano, es de cómo al uno poner a los niños a celebrar la Navidad, en cierta manera los está poniendo a adorar algo que es mentira. Reemplazan a Yahweh por Santa Claus, porque debería ser suficiente decirle a alguien: Yahweh te está viendo, Yahweh sabe todo, pórtese bien, no mienta. Pero lo cambian por Santa Claus y ahora es Santa Claus el que lo ve, el que sabe todo y el que apunta lo que hace y no hace. Ajá, el que lo premia o lo castiga. Y ahí viene siendo entonces el reemplazo de Yahweh por el enemigo. Y cuando el niño crece y le dicen: no, mi amor, era mentira que Santa Claus existía, entonces se hace la conexión y dice: entonces también es mentira que hay un poderoso que me ve siempre y me protege o me castiga. Entonces todo empieza a venirse abajo. Y esa es una de las trampas que hace el enemigo para quitar la fe de la gente. Otra cosa que iba a decir es que en Estados Unidos hay una ley que da la libertad de culto, en la cual se dice que una persona puede básicamente hacer lo que quiera de acuerdo a su religión. Si esa es su fe, puede actuar así. Entonces en Estados Unidos hay varios estados, creo que en su mayoría, donde el aborto es ilegal, pero hoy en día lo ponen como si fuera un derecho femenino el poder matar a sus bebés.
y entonces las feministas luchan por eso y se enojan con cualquier hombre que hable del aborto porque dicen, usted no puede hablar, no tiene derecho porque no es mujer. Pero ¿acaso la mujer no queda embarazada si es que se acuesta con un hombre? Si no hay hombre, no va a haber embarazo. Entonces, ¿cómo el hombre no va a poder hablar al respecto? Imagínese usted tener embarazar a su mujer y que la mujer diga, la verdad no quiero este bebé, y que en unos lugares donde sí es legal se lo puede ir a abortar sin que el papá pueda decir nada. ¿Se imagina ser el papá y decir, no, pero yo sí lo quiero? Diga, no, salado, porque usted no es el que lo lleva. Cero autoridad. Entonces, en estos lugares donde hay libertad de culto en Estados Unidos, utilizan esa ley para que ahora tengan abortos por la religión. Y la religión a la cual se adhieren para tener abortos es de la iglesia de Satanás. Entonces se hacen hoy en día de la iglesia de Satanás para poder sacrificar su hijo a Satanás. Y ellos dicen, no, yo no creo en Satanás, pero quiero abortar. Entonces digo ser para poder tener el permiso. Es sorprendente a lo que se ha llegado. Exacto, completamente. Entonces decía ahí, enviaré a ellos testigos para exhortarlos, ¿verdad? Como los profetas y demás. Pero no escucharán e incluso los matarán. Como sabemos en la historia, como Yahushua habló del hombre que tiene una viña y manda a sus siervos a recoger los frutos y los apedrean hasta matarlos. Y así como sucede también con los dos testigos de Apocalipsis 11. Perseguirán a los que estudien la ley, como vimos en Macabeos. Y no solo en Macabeos, hay otro montón de periodos en la historia. La abolirán toda, como en el cristianismo que dicen que Yahushua, ellos dicen Jesús, vino a abolir la Torá. Pero la escritura dice que no fue así, no vino a abolirla, vino a cumplirla. Y pasarán a obrar mal ante mis ojos. Yo les ocultaré mi rostro. Yo les ocultaré mi rostro. Como por ejemplo, bueno, por un lado, antes de Mashiach, la Shekinah, la presencia de Yahweh descendió a estar con el pueblo. Pero el pecado, los diferentes niveles de pecado del pueblo a través de los siglos, hicieron que la Ruach empezara a subir de niveles y así alejándose del pueblo. Y eso hacía que la profecía cesara, como 500 años antes de Mashiach, o que su presencia no se sintiera, o que no hubiesen milagros. Eso sucedió antes de Mashiach y después de Mashiach con la apostasía. En nuestro tiempo, por ejemplo. Entonces dice, yo les ocultaré mi rostro. También es particular lo que les decía ahora de Éxodo 33, cuando Moshe dice, te ruego que me muestres tu estima. Yahweh le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, porque Yahushua vino como la vida, el último como el bueno. Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Yahweh delante de ti. Viene a dar el nombre. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente, pero no podrás ver mi rostro, añadió. Así como dice, esconderé de ellos mi rostro. Por eso el último viene como ladrón en la noche. El ladrón se esconde el rostro. Al menos si es, ¿verdad? Porque hoy en día hay cada bruto. Pero las cámaras y todo. Entonces, el ladrón tiende a esconderse lo más que pueda. A través de la noche, cuando la gente duerme, el silencio y obviamente pasamontañas o algo similar. Entonces no podrás ver mi rostro porque viene como ladrón en la noche. Viene como hijo pródigo, que eso es una clave. Viene cubierto de una nube, entre otras cosas. Y eso es lo que está mostrando de la segunda manifestación. El último que trae la estima, pero no se podrá ver el rostro. No le reconocerán como tal, como el poderoso. Y por la apostasía, claramente. Yo les ocultaré mi rostro, entregándolos a manos de los gentiles para ser esclavizados, presos y devorados. Y los echaré de la tierra de Israel, dispersándolos entre las naciones. Como hoy en día estamos dispersos entre las naciones, la esclavitud ha llegado a ser mental. Obviamente la espiritual es todavía más grave, puesto que el pecado esclaviza. Presos y devorados. Varias formas en las que se aplican esas dos, presos y devorados. Hay mucha gente que está presa en cárceles literalmente siendo inocente o por cosas que no son dignas de cárcel. También hay gente que está presa en su mente, en su falsa creencia, en sus miedos, en su ansiedad, en sus preocupaciones, y devorados, eso hasta literalmente, lo que hemos hablado del adrenocromo, del, que la verdad ahora lo pienso, no sé si se puede decir aquí en YouTube,
pero de otras cosas que hace el sistema, la élite, devorando literalmente al pueblo, porque hay caníbales, hay gente, y cuando digo caníbales no me refiero, ¿verdad?, en una tribu en África o lo que sea, estoy hablando de gente que está en el poder del mundo, en naciones importantes, y que los ven ahí traje entero y todo lo demás, pero a escondidas beben sangre, comen carne humana. Una tierra que devora hombres, ¿verdad? Que era una de las cosas que decían cuando entraron a la tierra de Canaán y vieron todos los esclavos, porque también los esclavos, los gigantes, porque también los gigantes empezaron a alimentar de los hombres, empezaron a comerse a los seres humanos, y devora hombres no solo en lo literal, sino que los destruye de una manera u otra. Dice, dispersándolos entre las naciones, olvidarán toda mi ley. Recuerden que hubo varios periodos de la historia en los cuales se perdió la Torá. Y bendito Yahweh, por ejemplo, en el tiempo de Ezra, cuando vuelven al templo, se la encuentran y la empiezan a leer y dicen, uy, qué torta, hemos pecado un montón. Entonces la Torá se perdió en varias ocasiones. Hoy en día, bendito Yahweh, que hay montones de formas de llegar a encontrar la escritura donde sea que uno esté, por la internet o libros, etcétera, pero el enemigo se ha encargado por otro lado de dañarla con interpretaciones falsas, con traducciones erradas y con el hacer que las personas les dé pereza leer, entre otras cosas que hace que la gente diga, ahí está la ley, pero ni la vuelven a ver. Entonces es lo mismo como si se hubiera perdido. Olvidarán toda mi ley, mis mandamientos y mi legislación, equivocando, oigan, el inicio del mes, el Shabbat, la fiesta, el jubileo y la norma, ¿verdad? El mandamiento, la mitzvah, como la hermana. Equivocando el inicio del mes. ¿Por qué? Porque el calendario verdadero es de acuerdo al sol, pero lo cambiaron a la luna. Entonces es cuando hay luna nueva que dicen es inicio de mes. Entonces empezarían el mes en otro momento, equivocando el inicio del mes. Y por si algo, aun si esto no lo escribió Moshe, bueno, por un lado, esto que estoy diciendo aquí aparece un montón de veces en jubileos. El punto del calendario se menciona mucho en jubileos. ¿Por qué? Porque se está hablando de tiempos, jubileos. Y si lo hubiera escrito Moshe y se perdieron unas partes y después las añadieron, como dije, una posibilidad, pues Moshe habría escrito gran parte de eso, y de todo el montón de veces que aparece, no dudo que lo habría puesto Moshe en una de esas, o algunas. Por otro lado, si lo escribió otra persona que no fue Moshe, de todas maneras esto fue escrito mucho tiempo atrás, y ellos mismos estarían declarando que el calendario verdadero era del sol y que eventualmente se cambiaría a la luna, como sucedió en Babel, y en Grecia se terminó de concretar el calendario falso, para que cuando viniera el imperio romano ya estuvieran con un calendario falso los fariseos, judíos y demás. Equivocando el inicio del mes, el Shabbat, ¿cómo se va a equivocar el Shabbat? Por ejemplo, empezándolo en la noche del viernes, lo corrieron 12 horas antes, además de la forma de cumplirlo equivocada, tanto así que cuando Yahushua viene y sana a alguien en Shabbat, lo acusan de romper la Torá. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo sanar a alguien, hacer un bien en Shabbat va a ser algo malo? No tiene ninguna lógica, y eso muestra que no usaban la lógica. Seguían ciegamente la tradición de los hombres, de los ancianos, los idolatraban incluso. De hecho, todavía en el judaísmo hay un tipo de idolatría de los rabinos. Es muy común en el judaísmo los judíos que tengan cuadros de los rabinos, pinturas de X rabino de tal año, porque también hay sectas o denominaciones, así como el cristianismo, en el judaísmo, y dependiendo de esa secta o denominación tienen a un rabino de X tiempo en la historia como el más importante, como el que les dio X revelación. Entonces ahí tienen el cuadro del rabino, y es muy similar a como los judíos, los cristianos con los santos y demás. Sí, recuerden, como hemos visto, que solo se dice, bueno, por un lado, que el hecho de que todo el mundo sigue una semana de 7 días confirma que el Génesis es verdadero, porque solo en el Génesis aparece que el Creador determinó que habrían 7 días. Entonces eso es una prueba de que la escritura es verdadera. Obviamente un montón de gente va a decir, no, eso no prueba nada, pero
sí lo es, si se analiza cada detalle al respecto. Se dice que hubo solo un pueblo que hace siglos decidió cambiar la semana a 8 días, pero después de un tiempo se dieron cuenta que todo se les enredaba y no era para nada útil y no servía una semana diferente a la de 7 días, entonces volvieron a los 7 días. De ahí el que hay gente que dice, no, el sábado de hoy en día no es el sábado verdadero, pero no dan una respuesta de cuál es el sábado, y aquellos que dicen eso normalmente ponen el sábado, un miércoles, un martes. Hay otros que tienen 2 sábados a la semana, entonces se hacen un enredo, porque Yahweh solo puso un Shabbat, el 7º día. Entonces hay quienes dicen que el calendario empieza con la luna, entonces cuando viene la luna nueva, a partir de la luna nueva cuentan 7 días y dicen ese es el Shabbat, y es ahí como a veces caen en Shabbat un martes, un miércoles. Pero como el mes lunar tiene 28, 29 días, nunca llegan a completar las semanas, entonces a veces se acaba el mes antes de que se acabe la semana, por ejemplo, y al venir el nuevo mes para ellos en una luna nueva empiezan otra vez la cuenta de 7 días. Entonces se hace un enredo sorprendente. Dice la fiesta, ¿verdad? Porque si todo se cambia, obviamente todo va a caer en un momento diferente. Y la norma, que se podría ver como la forma de cumplir el jubileo, la fiesta, el Shabbat y el inicio del mes. Vean cómo todo eso que acaba de decir tiene que ver con el tiempo. Esa es otra cosa. Hay gente, y algunos de los que se conectan, ¿verdad? Para solo eso, que critican el hecho de que nosotros mencionamos el tiempo, o mencionamos el calendario, o mencionamos la fiesta, o vean la importancia de este día, y dicen, ay no, los días no importan, ya no haga eso, no siga el calendario, no siga las fiestas, y critican y critican y critican. Una de las cosas más que más enfatiza el libro de Jubileos es que no seguirían el calendario verdadero, y eso los llevaría a romper un montón de cosas, y si se repite y se repite es por su importancia, la importancia que Yahweh le dio en la Torah. Vean como todo lo que menciona aquí, al menos a partir de equivocando el inicio del mes, tiempo, el Shabbat, tiempo, las fiestas, tiempo, el jubileo, tiempo, y la norma, que haría alusión a la norma que se lleva para cada uno de sus tiempos. Dice, entonces se volverán a mí de entre las naciones con todo su corazón. Bendito Yahweh, que eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Y vea cómo menciona entre las naciones. No es como que se volverían a Yahweh de todo corazón estando en Israel. Sabemos que eso no pasó, y ahora estamos aquí volviéndonos a Yahweh de todo corazón. Dice, entonces se volverán a mí de entre las naciones con todo su corazón, todo su espíritu y toda su fuerza. Bendito Yahweh por eso, porque también esas 3 cosas son parte del mandamiento principal: amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y la escritura, Yahushua dice que toda la Torah se cumple con 2 mandamientos: amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el cumplimiento de la Torah es el amor. Curiosamente, Yahweh es amor. Y recuerdan los frutos del Espíritu que se conectaban con las 9 luces de la Hanukkah. Empieza con el amor. Lo veíamos ayer como el que enciende las demás luces. El amor es el cumplimiento de la Torah. Entonces se volverán a mí de entre las naciones con todo su corazón, todo su espíritu y todas sus fuerzas. Los congregaré de entre todas ellas y me rogarán que vaya a su encuentro. Los congregaré, como lo dice a través de los profetas que haría, que ahora lo que toca es en el 2º Éxodo, porque lo ha hecho varias veces en la historia, y me rogarán que vaya a su encuentro. Cuando me busquen con todo su corazón y todo su espíritu, yo les mostraré una salvación plena en la justicia. Yahushua vino a darnos la salvación y la justificación, la cual es Yahweh el que nos la muestra, porque está escrito que solo el Padre revela quién es el Hijo, y solo el Hijo lleva al Padre. Entonces Yahweh mostraría la salvación como lo hizo con nosotros. Los convertiré en vástago recto con todo mi corazón, ¿verdad? Una rama justa. Los convertiré en vástago recto con todo mi corazón y todo mi espíritu, y vendrán a ser bendición y no maldición, cabeza y no cola. Por años, por siglos, milenios, hemos estado como cola, detrás de otras naciones, detrás de la falsedad, puestos como menos. Como ya he dicho,
de tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero Yahweh va a cambiar todo y nos va a poner como cabeza. Muy, muy pronto. Construiré mi templo y moraré entre ellos. Moraré entre ellos. Por eso Yahushua es Immanuel. En Malaquías dice, enviaré a mi malaj a preparar el camino y vendrá a su templo el soberano a quien buscáis. Yahushua, el soberano, vendría a su cuerpo, que es el templo. Entonces dice aquí, construiré mi templo. En el tiempo de Moshe no estaba todavía el primer templo. Recuerdan que Baná, en hebreo, Baná es él construyó. Ben, que es la raíz de Baná, es hijo. Entonces Yahweh al decir construiré mi templo es como diciendo también le haré un cuerpo a mi hijo, lo cual hizo a través de Miriam, la virgen. En ese momento era virgen, ¿verdad? Porque ya después no. Construiré mi templo y moraré entre ellos. Como dije ahora, Moshe le dijo a Yahweh, muéstrame tu camino. Y Yahweh le dijo, mi presencia estará contigo. Por eso él es Immanuel, Yahushua, el poderoso con nosotros. Moraré entre ellos, como lo hizo a través de Mashiach, y lo hará a través del último y a través de la congregación, porque la congregación será su templo, el cuerpo de Mashiach. Por ende Yahweh morará en la tierra a través de cada uno de los que creyeron en el Mesías. Seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo verdadera y justamente. No los abandonaré ni repudiaré, pues yo soy el soberano, su Elohim. Ahora, el hecho de que hoy en día estamos aquí entre las naciones y pasamos por una apostasía, quiere decir, o sea, obviamente Yahweh no nos ha abandonado del todo, nunca en la historia, pero el hecho de lo que dijo ahora, esconderé de ellos mi rostro, me apartaré, me voy a desentender, como vemos en los profetas, y otro montón de cosas, cuando se divorcia del pueblo, etc. Entonces, al decir aquí, no los abandonaré ni repudiaré, se va a manifestar en todo el sentido de esas dos palabras al final de la historia, cuando Yahweh dice, ya no me volveré a enojar con ellos nunca más. Entonces, esto que leemos aquí está por darse en nuestro tiempo. No los abandonaré ni repudiaré, pues yo soy el soberano, su Elohim. Entonces Moshe cayó de bruces y oró así: soberano y Elohim mío, no dejes a tu pueblo y heredad seguir el extravío de sus corazones, ni los entregues a manos de sus enemigos gentiles, que los sojuzguen y hagan pecar contra ti. Álcese, soberano, tu misericordia sobre tu pueblo y créales un espíritu recto. No los rija el espíritu de Belial. Belial es el poderoso de la desobediencia, el poderoso del vacío. Son dos traducciones que se le podrían dar, o el señor del vacío, el señor de la desobediencia, Belial. Y Belial es un título o nombre de Samael. Entonces cuando aparece Belial hace alusión al primer Satán, Samael, que era el que reinaba antes de que viniera la ley, cuando reinó la muerte. ¿Estamos? Dice, no los rija el espíritu de Belial para acusarlos luego ante ti, apartándolos de todo sendero justo, de modo que perezcan ante tu faz. Ellos son tu pueblo y heredad que has librado con tu gran poder de manos de los egipcios. Créales un corazón puro y un espíritu apartado, para que no tropiecen en sus pecados desde ahora por siempre. Respondió el soberano a Moshe: yo conozco la terquedad de su pensamiento y su dura cerviz. No escucharán para conocer su pecado y los de sus padres. Qué curioso eso, no escucharán para conocer su pecado y los de sus padres. Como suele suceder también en las iglesias cristianas, sucede mucho que no hablan verdaderamente de pecado, no confrontan al pueblo con respecto al pecado, por miedo a que les moleste, que se enojen, que se vayan, que dejen de llegar, porque se siente feo, por supuesto, ser confrontado, se siente feo darse cuenta que uno ha fallado. Dice, yo conozco la terquedad de su pensamiento y su dura cerviz, no escucharán para conocer su pecado y los de sus padres. Y por eso es que en la mayoría de iglesias no se menciona nada de eso, solo bendición, solo lo bueno, solo las promesas. Pero si no se llega al arrepentimiento
de los pecados propios y antepasados, no se va a poder llegar a esa bendición y herencia y demás. Pero luego se volverán a mí con toda rectitud, todo corazón y todo espíritu. Dice, cortaré, oigan, que esto también se habló bastante ayer. Ayer me hicieron un par de preguntas que ya me han hecho, pero aproveché para explicarlas nuevamente y creo que quedó bien a profundidad. Por si quieren ver el desprograma de ayer, se habló de la circuncisión y de la reencarnación. Hay alguien que normalmente se mete a criticar de la reencarnación. Bendito Yahweh, ayer se explicó nuevamente, por si lo quieren ver en el desprograma. Y también, como dije, lo de la circuncisión verdadera. Vean como aquí dice, cortaré el prepucio de sus corazones. Un libro súper antiguo que él mismo está diciendo que no sería cortaré el prepucio de sus órganos sexuales. No, cortaré el prepucio de sus corazones. O sea, un prepucio espiritual. La carne extra, la inclinación al mal que hay en el corazón. Y los de su descendencia. Y les crearé un espíritu apartado. Como Yahushua vino a dar el espíritu de vida eterna. El espíritu de verdad. Para reemplazar el espíritu de vida temporal por el espíritu de vida eterna. Cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. En el cual estuviese el pacto, la Torá y los mandamientos. Pero luego se volverán a mí con toda rectitud, todo corazón y todo espíritu. Cortaré el prepucio de sus corazones y los de su descendencia. Y les crearé un espíritu apartado, purificándolos para que no se aparten de mí desde ese día por siempre. Su alma me seguirá a mí y todos mis mandamientos, que serán restaurados entre ellos. Yo seré su padre y ellos mis hijos. Serán llamados todos hijos del Elohim vivo. Dice, serán llamados todos los hijos del Elohim vivo y sabrán todos los malachim y espíritus que ellos son mis hijos. Y yo su padre recto y justo y que los amo. Tú escribe todas las palabras que hoy te comunico en este monte, lo pasado y lo venidero. Similar a como Yahweh le dijo a Yahuhanán, el que escribió el Apocalipsis, escribe lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Dice, con la distribución de los días de la ley y la revelación y de los septenarios de los jubileos hasta siempre, hasta que yo descienda y more con ellos por todos los siglos de los siglos. Dijo entonces al Malach de la faz, Malach Hapanim, o sea, el ángel que representa el rostro de Yahweh, el Malach de la presencia, que sería Micael, otros llaman Metatrón, mismo Malach. Dijo entonces al Malach de la faz, escribe a Moshe, o sea, Yahweh le dijo a ese Malach, escribe a Moshe lo ocurrido desde el principio de la creación hasta que me construyan mi templo entre ellos por los siglos de los siglos, y se muestre el soberano a los ojos de todos, y sepan que yo soy el Elohim de Israel, padre de todos los hijos de Jacob, rey eterno en el monte Sión, y sean Sión y Jerusalén apartados. Y el Malach de la faz que marchaba ante los Sukkot de Israel, que sería las tiendas de Israel, tomó las tablas de la distribución de los años desde la creación, las de la ley y la revelación por septenarios y jubileos según cada año, en todo el cómputo anual de los jubileos, para toda la cuenta. Quiere decir que estaba con una compu, en todo el cómputo anual de los jubileos desde el día de la creación hasta que se renueven los cielos y la tierra. Yahweh va a renovar los cielos y la tierra al final del milenio. Y toda su estructura de acuerdo con las potencias celestiales, hasta que se cree el templo del soberano en Jerusalén, el monte Sión y todas las luminarias se renueven para remedio, salvación y bendición de todos los elegidos de Israel, y sea así desde ese día por siempre en la tierra. Dice aquí José Rojas Koresh, ¿de dónde sacas que God es fortuna? God es Dios. Y el ir a una iglesia a venerar más no a idolatrar se llama fe. Y te pido más respeto cuando te refieras a la Virgen de Guadalupe. Ok, primero que todo, no, en la escritura no aparece en ningún lugar que en Israel se llamara Guadalupe. Como para que la Virgen fuera Guadalupe, era Nazaret.
dejó de ser virgen, como aparece en Mateo 1:25, que después de tener a Yahushua tuvo relaciones sexuales con Yosef, y que tuvo otros hijos, y eran varios los hermanos y hermanas de Yahushua, como cuando lo llegaron a buscar la mamá, sus hermanos y hermanas, y él dijo: ¿quiénes son mi mamá, mis hermanos y mis hermanas, sino los que hacen la voluntad de Yahweh? Cuando la mamá rechazó a Mashiach, a Yahushua, su propio hijo, pensando que estaba loco, como dice el libro de Marcos, el mismo Yahushua dijo: pues ahorita ya no es mi madre, porque no está siguiendo la voluntad de Yahweh, no está reconociendo a Mashiach. Por otro lado, una es la madre de Mashiach, que merece claramente respeto y honor, quien está en el paraíso ahorita, y otra cosa es la falsa diosa a la que adoran en el catolicismo con el nombre María, puesto que la madre de Mashiach se llama Miriam. María es un nombre diferente que le dieron a la reina del cielo, como aparece en Jeremías, que los israelitas adoraban erróneamente a la reina del cielo, y ese siendo un espíritu maligno, la sabiduría diabólica, llamada también la gran ramera. Con respecto a Gad, lo puede ver, como dije ahora, o sea, y cuando lo dije, ahí mencioné de dónde. Isaías 65:11. Dejaron a Yahweh para servir a Gad. Depende de la traducción que usted use, le va a salir Gad o le va a salir fortuna. Si le aparece Gad, usted lo puede buscar en la concordancia, buscar la concordancia Strong's o alguna otra, y ver que el término Gad es el hebreo de fortuna. Es un dios al que adoraban, porque adoraban la fortuna, entonces adoraban a Gad. Por eso el enemigo, Hasatán, que es el poderoso de la suerte, Lucifer, él se encargó de cambiar todo y hacer que adoraran a Gad en vez de a Yahweh, a Dios en vez de a Yahweh. Gad es fortuna en hebreo, repito, por eso en el billete de $1 dicen God we trust, porque es la fortuna en lo que ellos confían, y está el ojo de Lucifer sobre la pirámide como el símbolo de los Illuminati. Y por otro lado, en español, Dios es una forma de Zeus, según la misma concordancia. Dios es Zeus, y según Apocalipsis 2, Zeus es Satanás. Entonces por eso no utilizamos cuando hablamos en inglés God, y no utilizamos cuando hablamos en español Dios, porque son términos que se refieren a Satanás, no al todopoderoso creador Yahweh. Entonces vuelvo a leer el comentario. Dice: ¿de dónde sacas que God es fortuna? De la escritura, de la concordancia. God es Dios, sí, Dios es Zeus, God es Zeus. Y el ir a una iglesia a venerar más no a idolatrar se le llama fe. Pues no necesariamente, pero depende en qué tenga la fe. Hay gente que tiene la fe en la mentira, en doctrinas falsas, en ídolos, etc. Y te pido más respeto cuando te refieras a la Virgen de Guadalupe. Ok, como le dije, ya sabe quién es esa. Dice José: ¿y por qué le cambias los nombres a Jesús y a Dios cuando lees la Biblia? Porque Satanás se los cambió primero, entonces lo que estamos haciendo es restaurarlos. Jesús, ese nombre no existió antes del siglo XVII. Cuando el Mesías andaba caminando sobre la tierra, no le llamaban Jesús. Él dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. En el nombre de Jesús no está el nombre del Padre. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Eso aparece en Juan. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. La J no existía antes de el siglo XVII. El nombre Yahushua, que es el verdadero nombre, como dice la escritura y como aparece un montón de confirmaciones a través de la Torah, fue cambiado a Yehoshua, después a Yeshua, después a Yeshu, después a Jesús, después a Jesús. Entonces pasó por varios cambios errados. Dios, como ya dije, es un término que se refiere a Zeus. Y Zeus es Satanás según Apocalipsis 2. Dice aquí Fakinois: ¿Yahweh es Alá o Alá es Yahweh? Ninguno de los dos, ni el uno ni el otro. Yahweh es el verdadero poderoso, Alá es un falso poderoso. Alá originalmente era el dios Luna. Era el dios Luna, ese era su nombre, tenía 3 hijas, pero cuando se hizo el Islam, como se habla de no idolatrar, se le quitaron las hijas y se quedó solo como Alá, el que no tiene hijos, porque eso dice el Corán, que Alá no tiene hijos. Entonces, si Alá no tiene hijos, no puede ser Yahweh, porque Yahweh sí tiene un hijo que es Yahushua, y nosotros a través de Yahushua. Entonces, Alá y Yahweh no son el mismo. Todo indica que Alá sería Samael, en su defecto Lucifer, por varios factores que hay al respecto.
Samael sería porque odia a sus hijos, que dice no tener hijos, así como Cronos, que se comió a sus hijos. El otro sería, ¿verdad? La otra posibilidad, Heilel, conocido como Lucifer. Alá en hebreo, depende de cómo se escriba, pero la pronunciación Alá en hebreo significa una maldición o él ascendió, por si algo. Entonces Alá viene siendo maldición. De hecho, la forma en que se escribe Alá se puede ver como un dibujito de la serpiente acercándose al árbol. Es muy curioso, que en ese caso haría alusión a Heilel, ¿verdad? La serpiente. Ah, exacto. Ojalá, el término ojalá es un término que vino de los árabes, que se empezó a usar en el español hace mucho tiempo, y sí, significa hacer una petición a Alá. Dice la hermana Lourdes: en este libro estamos viendo cómo ahora que hay tanta idolatría y falta de fe en nuestro verdadero Padre Yahweh. Exacto, de hecho, ¿verdad? Estamos leyendo eso. Estamos leyendo cómo llegarían a adorar los ídolos y entre una persona a defender los ídolos. Qué tristeza. Y no solo a defender los ídolos, a ofender por nosotros seguir la verdad, que es lo mismo que decía el libro que estamos leyendo, que la gente se iba a enojar y nos iba a ver como malos por leer la Torah verdadera, por seguir la verdad en vez de las tradiciones que siguen ellos.